Hola, hola, buenas tardes. Em, ya entonces comenzamos. De acuerdo. Un gusto, le doy la bienvenida a todas y todos a esta tertulia titulada Los sueños son la fuerza de nuestra movilidad. Esta tertulia se hace el día de hoy en el marco de la novena edición, si no mal recuerdo, del programa en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. A mí me gusta mucho la idea de estos talleres de primavera porque permiten que podamos discutir, platicar, conocer otras expresiones de la migración que no necesariamente son las enfocadas al diplomado, pero que sí tienen mucho que ver y que enriquecen mucho la perspectiva desde donde se hace. Entonces, agradezco a todas y todos que puedan participar el día de hoy. Esperemos sea un espacio de diálogo para que también podamos reflexionar en torno a las expresiones culturales y a todo lo que tiene que ver con lo relacionado a las expresiones que arrojan los procesos migratorios. Hoy me siento rodeado de muchísimo talento, la verdad, porque yo que soy todo torpe para los procesos creativos. Me encanta poder estar rodeado y poder platicar y agradezco a Aya y a Iniciativa Ciudadana por invitarme a poder estar en esta tertulia. Y hoy, bueno, contamos, como bien dije, con tres personas que se dedican al arte, a las expresiones artísticas y que además están muy involucradas con los procesos migratorios, que atraviesan sus vidas personales, que atraviesan sus procesos creativos, que atraviesan sus obras. Y vamos a empezar dando una pequeña semblanza de las personas que nos acompañan el día de hoy y después, bueno, les daremos la palabra para que nos platiquen un poco, pues sí, de sus experiencias, de sus trayectorias, y también cómo se traduce los procesos migratorios, sea cuales fueran, cómo cruzan con estos procesos creativos, cómo les llevan a imaginar, a escribir, a crear, que a final de cuentas creo que es lo rico de las expresiones culturales, que también están en movimiento y que se están creando y recreando todo el tiempo. Entonces, voy a empezar compartiendo la semblanza de quienes nos van a acompañar el día de hoy, compartiendo esto. Tal vez deba presentarme yo antes, no lo había hecho, una disculpa por eso. Mi nombre es Mario Monroy, trabajo en Cafemín, donde coordino el área de integración local. Además, también coordino el albergue de Casa Nazaret, que es un albergue enfocado hacia la integración local. Llevo ya 11 años acompañando procesos de integración de personas migrantes y refugiadas en diferentes puntos del país y también colaboro actualmente con la red de albergues de la Ciudad de México, lo que me permite, bueno, estar en todos estos espacios, estos albergues, donde yo siempre digo, hay un derroche de vida, un derroche de energía, que me encanta que hoy pueda ser traducido en lo que vamos a ver más adelante. Y sin más, comenzamos presentándoles a Jorge Madrid. Él es originario de Comayagua, Honduras. Es poeta, gestor cultural, luchador social, licenciado en Administración de Empresas, egresado por la UNA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si no equivoco las siglas, por favor, corríjanme si equivoco. Y en el sesio, además de que publica en diversos diarios de Honduras, El Salvador, Australia, revistas mexicanas. Creativa, es defensor de derechos humanos de personas con movilidad. Voluntario, bueno, dicen que se corta un poco el internet. Díganme si es algo generalizado para entonces poder enmendar. Este, sí, sí es algo generalizado. Eres tú. Ok. Híjole, pues así es la tecnología. ¿Quieren que intente hablar más alto?
No sé si eso funciona. Ahora te escuchas mejor. Perfecto. Perfecto para poder terminar con Jorge y continuar con las compañeras. Eh, Jorge, además de ser defensor de derechos humanos de personas en movilidad, es voluntario en albergues para migrantes en la Ciudad de México y en Chihuahua. Además de que es miembro de la Comisión de Migración de los Movimientos Sociales de Hondureña de de Tlaloc. Una disculpa allí. Eh, muy interesante la semblanza de Jorge. También nos acompaña Nadia López García. Ella es originaria de Oaxaca y es una poeta bilingüe, promotora cultural y tallerista. Ha participado en distintos recitales, talleres, festivales, a la Puerto Rico, Venezuela y Cuba. De 2015 a 2017 fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de la poesía. Y en 2017 recibió el premio a la creación literaria en lenguas originarias Sensontle. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de la Juventud. En 2019 el Premio Juventud Ciudad de México. En el 2020 el Premio Casa de Literatura para Niños, así como mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas en la categoría Libro Infantil. O si En quieres le ponemos esa cosa. Al- Yo pensando qué cosa, este, ya me distraje un poco. En 2021, eh, eh, Nadia también consiguió el Premio Mesoamericano de Poesía de Luis Cardosa y Aragón, además de que ha sido considerada por parte de los mexicanos más creativos por la revista Forbes. Es autora de varios poemarios que espero nos pueda compartir títulos más adelante porque em, tengo son bilingües y yo con trabajos puedo hablar el español, así al árabe, al inglés, al francés, al bengalí, al hindi, chino, alemán y catalán. Actualmente Nadia es coordinadora del área de fomento de literatura en lenguas originarias del Programa Nacional de las Salas de Lectura y el ciclo de talleres del ombligo a la tierra, narrativas de mujeres pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos del Centro Cultural en México, y desde el 2019 forma parte de la planilla de profesores del programa de formación literaria del IMBA en las áreas de literatura infantil y juvenil, en lenguas originarias y creación literaria en lenguas indígenas. Wow. Eh, por último, también vamos a contar con la participación de Raiza Morales. Ella es solista, cantautora y actriz. En escenarios, conciertos, encuentros culturales, buses, calles. Se caracteriza por estar siempre en movimiento con su voz y su música. Es nacida en el municipio Mixco de la ciudad de Guatemala. Es la menor de 4 hermanos y única mujer, nacida en una familia dedicada al arte de distintas formas, lo que le ha permitido experimentar a temprana edad la música. Eh, Ella tiene una carrera en varias agrupaciones musicales, como Los Aguacates, Raiza Beans, desde 2013, y en 2020 consolida su carrera como solista, acompañada de un equipo de profesionales, quien con su colaboración ha logrado la producción tanto audiovisual como musical. Tiene giros competitivos dentro de la industria de la música a nivel internacional, con varios sencillos. Es más reciente La Calma de 2021, que cuenta con un video dirigido por González y Jacarandas 2022, ambas producidas por Básico 3. También tiene una carrera de sencillos lanzados como Luz de Madrugada y I Don't Think About You. Y en 2019, Raiza ha realizado distintas giras llevando su música a diferentes estados de México como Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, además de Estados Unidos y Centroamérica, con miras a diversas presentaciones en Europa.
Les digo que me siento rodeado de muchísimo talento creativo. em, y si están de acuerdo, entonces pasaremos en el orden de las presentaciones a conocer un poco de cómo ha sido la trayectoria de las artistas y los artistas que nos acompañan de hoy, conocer un poco de cómo está todo la migración a través creativos. Sin más, porque ya vi que estamos sobre tiempo. Eh, entonces escuchamos a Jorge para que nos platique un poco de su experiencia. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, un gusto para mí estar en este espacio donde veo algunas personas conocidas que están por aquí. Siempre es un placer compartir y más en estos tiempos que se necesita pues, tener un poco más de sensibilidad ante pues, los dramas humanitarios que se viven. Bueno, referente a la parte migratoria, estaba recordando que la primera lectura de poesía que tuve en un espacio relacionado con el tema migratorio fue hace un par de años allá en Honduras, que me invitaron a participar en la inauguración de un mural de un comité de familiares de migrantes desaparecidos, específicamente de la masacre de Cadereyta. Entonces ahí estuve compartiendo un poco de poesía y también escuchando los testimonios de esas familias y viendo la fortaleza que tienen estas familias que buscan justicia, que todavía tienen la esperanza de encontrar a sus familiares que con vida. Ya posteriormente, unos años después, pues me toca vivir personalmente lo que es el tema migratorio, al tener que salir del país como pues la mayoría de migrantes que han salido de Honduras, acompañando la segunda caravana de migrantes que salió del país en enero del 2019. Entonces, pues me toca vivir en carne propia esa experiencia de migrar y claro, ¿no? Como artista, como activista social y persona consciente de todos estos procesos, pues fui observando y fui viendo pues todas las imágenes que representan lo que es el dejar todo y tener que verte obligado a migrar, ¿no? El lado humanitario y también el lado, pues, de ese duelo que va cargando el migrante, la persona que sale de su tierra y pues va abriéndose camino buscando nuevos horizontes, tratando de poder conciliar ese insomnio que lleva consigo, así como todos esos sentimientos encontrados y nostalgia, ¿no? Y así es como, pues, al llegar a México, pues, me toca tener otra perspectiva y visión acerca de la migración, al empezar a colaborar en espacios como Casa Tochán, conocer un poco más de los testimonios y pues ese lado que a veces muy poco se habla del migrante, ¿no? Por todo el estigma y pues xenofobia que hay acerca de la migración y pues así he ido tomando pues esas tanto visiones artísticas como visiones como persona comprometida con los temas sociales, ¿no? Al llegar a acercarme a la línea de los trenes, a ver, a saludar a los migrantes, a compatriotas que pues están ahí esperando para continuar su camino y ahora en el norte de México, a pocas horas de la frontera,
pues viviendo ese otro drama que se vive en las fronteras con la necropolítica impuesta por los gobiernos, la inseguridad y el clima desértico que también juega un papel muy crucial en cuanto a este desplazamiento, tránsito del migrante hacia la búsqueda del sueño americano, ¿no? Como dice George Carlin, por eso le llaman sueño americano, porque hay que estar dormido para creerlo, ¿no? Entonces creo que pues aquí estoy siempre analizando el tema migratorio y en su momento tratando de escribir también referente a la migración, pero pues haciéndolo con mucho cuidado para no caer ni en el panfleto, ni en ese morbo que se hace a veces referente a la migración. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante y de hecho me surgen ya varios temas de los cuales me gustaría platicar. Pero antes de eso, seguimos con las presentaciones. Creo que ahora también puede presentarnos un poco de su historia, de sus procesos creativos, de cómo les atrae. Nadia, adelante. Una pregunta, ¿sí me estoy escuchando? Te sigues cortando un poquito. Ok, pero sí se escuchó la presentación de Nadia. No mucho. Hay una disculpa, hago la presentación de vuelta. Díganme por favor si me corto en algún momento, pero comentaba justo que pues ahora Nadia también va a poder comentarnos respecto a estos procesos creativos, por los que ella piensa la migración y diversos procesos sociales y luchas sociales en su entorno. Pues Eh, muy buenas tardes a todas, a es- todos. Me da mucho gusto estar por acá, que nos escuchemos. Ay, creo que nos estamos, bueno, me da mucho gusto encontrarnos por acá. Como me han hecho el favor de presentarme, soy Nadia. Yo soy una mujer de la Mixteca Alta de Oaxaca, sin embargo, estuve ahí como solamente un año de mi vida porque mis papás, desde antes de que yo naciera, ellos migraban por largas temporadas a Baja California. De hecho, toda mi infancia fue allá en el Valle de San Quintín, en específico en la colonia Vicente Guerrero. Mis papás trabajaban en los campos de todavía sé que siguen por ahí sus hijos de Don Sabino. Entonces mis papás muchos años se dedicaron a la pizca de fresa, de tomate, de cherries, de moras. Entonces vivimos, digamos, al menos yo viví una infancia en el norte del país, ¿no? Una infancia comiendo tortilla de harina, un poco una infancia también bastante a solas, que creo que es lo que justo a mí me hizo comenzar a trabajar con infancias, ¿no? Yo crecí en una infancia en la que creo que fui de las pocas privilegiadas que podía ir a la escuela, porque hay que decirlo hasta la fecha, hay inmensas números de infancias que no acuden a escuela. Entonces yo acudía a la escuela en la mañana y por la tarde a veces entraba a ayudar a mis papás a los campos o a veces pues me dedicaba a hacer mi tarea o a vaguear, como decíamos. Entonces pasé mucho tiempo sola, como lo pasó creo que gran parte de la generación de niñas y niños que crecimos en ese momento en el Valle de San Quintín. Y en esos momentos hubo una mujer que comenzó a, pues yo pienso que comenzó a ver que estábamos demasiado solas, demasiado solos, y comenzó a leer con nosotras y con nosotros, ¿no? Comenzó ahorita que veo la guitarra de Raiza, me acuerdo que comenzó a tocar música, nos llevaba hojas de colores, crayolas, y para nosotros era algo pues sorprendente porque formábamos parte de una infancia que muy pocas personas querían ver, ¿no? Una infancia que normalmente estaba desnutrida, muy sucia,
era muy, ¿cómo se llama? Muy mal mirada esa infancia a la que pertenecíamos. Y pues muchas personas no se querían acercar y ella se acercó, ¿no? Comenzó a acercarse, a cantar, a dibujar. Y eso que ella hizo, que hace tiempo ya falleció, hizo una cosa que no sé si ella estaba dimensionando en ese momento lo que estaba haciendo, ¿no? Que cambió en muchos de mi generación, se dedican a hacer ahora talleres de poesía, de pintura, son mediadores de lectura y muchas veces decimos, esto seguramente lo hicimos porque ella se juntó con nosotros, ¿no? Y nos enseñó otra forma de entender la vida, algo que hay que decir y que seguramente lo saben, quizá por experiencias propias o por quienes hayan acompañado, es que la migración también es un momento muy solitario y un momento en el que, por ejemplo, yo que vengo de otro idioma, ¿no? Que vengo del Tunzabi, del Mixteco, algo que pasaba en la frontera, aunque hay mucha población que pertenecen a pueblos originarios, al menos en mi familia, el decir que tú eras migrante de Oaxaca daba un estatus a decir que soy migrante mixteco de Oaxaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos primeros años que mi familia, desde mis tíos, comenzaron a migrar, que fue más o menos como en los 70s, 80s, si tú decías que hablabas poco o no hablabas español, pues te ponían de pronto en los surcos detrás de otras personas, que ya era piscar en surcos escogidos, ¿no? O sea, sí daba un estatus dependiendo de dónde venías y de qué idioma era tu primer idioma. En mi casa se trabajó mucho como por tener solo el español como una lengua que no denotara que veníamos de otra y que no diera un acento, que no diera vaya, que no hiciera todavía un filtro que ya teníamos, que era ser migrantes en ese espacio, ¿no? Entonces, algo que pensé mucho es como no solo cambiamos de territorio, cambiamos de idioma, ¿no? Cambiamos de forma de comida y también vamos reconfigurando nuestras identidades. Entonces, algo que he hecho es eso, dar talleres con infancias, sobre todo de poesía, que es a lo que más me dedico, porque pienso un poco eso, ¿no? Que al menos cuando yo fui niña, muy poquitas personas se acercaron, pero las que se acercaron y lo hicieron como de una forma muy horizontal, muy honesta, hicieron una cosa que yo no sé si hubiera sucedido en mí si alguien no se hubiera acercado a contarme una historia, ¿no? Que fue pensar eso, en que había otras posibilidades, ¿no? Que la migración, claro que formaba y forma parte de mi vida hasta la actualidad, sin embargo, también había otras narrativas que podríamos contar de esa misma migración, ¿no? Entonces, un poco por ahí, no me extiendo mucho porque creo que después vamos a tener más tiempo. Qué lindo. Muchas gracias, Nadia, por compartirnos también algo de tu trayectoria. Y sin más, pues pasamos a escuchar a Raiza Morales. Ella que me encanta, ya está preparada con su guitarra. No puedo esperar a que nos comparta algo de la música que ella hace. Pero ahora, Raiza, queremos escuchar un poco de tu trayectoria y es cómo atraviesa estos procesos creativos. Adelante, Raiza. Tuve la suerte de que en mi turno no se te trabó el internet. Bueno, pues de primero mi nombre es Raiza Morales, soy cantautora guatemalteca, nacida y crecida con todas las mañas del municipio de Misco, en las montañas de la ciudad de Guatemala. Y bueno, para mí el tema de la migración ha sido muy fuerte. Sí, Guatemala tiene al igual que Honduras, tiene una historia de guerra muy reciente, ¿no? Entonces a veces la migración ha sido siempre asociada hacia el exilio y no como un derecho de vida, ¿no? Porque también tenemos derecho al movimiento, porque no solo se puede mover uno por obligación, sino que también por deseo, ¿no? Y resignificar esto ha sido un problema muy fuerte, porque se ha abordado como de muchas maneras y para mí, creciendo en una familia empobrecida, también era algo improbable, ¿no? Como si yo quisiera irme a otro lugar, necesito o el dinero o el riesgo de mi vida, ¿no? O salir huyendo o tener muchísimo dinero. Entonces, para mí la música fue mi boleto a otras tierras.
mi boleto a conocer otros espacios, a saber que el movimiento era un derecho de mi ser y de mi persona, y que justo aunque sí tienen, escucho a las historias de mis compañeros y compañeras y veo que sí, el movimiento puede ser muy desgastante, muy solitario, pero también existe mucha belleza dentro del verse a una misma o a uno mismo dentro de otros espacios, con otras perspectivas, con otras narrativas, con otras culturas. A mí se me hace impresionante ver cómo en la Ciudad de México, que es en donde resido ahorita, y en la Ciudad de Guatemala comemos lo mismo pero diferente. Todo es frijol, todo es maíz, todo es arroz, todo es queso, pero no se parece en lo más mínimo. Nada, 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 nada. A pesar de que somos personas que venimos de culturas muy similares, nuestros pueblos originarios tienen culturas muy similares. Entonces también enriquecernos de todas las formas en las que se puede ver la vida, para mí ha sido una oportunidad y resignificar el migrar también ha sido una oportunidad muy grande y eso ha sido a través de la música. Y eso es lo que puedo decir hasta ahora. Muchas gracias, qué bonita participación. A mí me gustaría que continuáramos con un espacio de diálogo abierto. El público que nos acompaña también pueda compartir un poco de sus experiencias artísticas, que, si es que contamos con más artistas en la sala, y preguntas también, ¿no? Creo que ustedes, como bien lo han comentado en estos espacios, tienen mucho que contarnos. Yo por ejemplo, tengo mucho que quiero preguntarles respecto a la creatividad, porque como lo dije al principio, a mí me cuesta mucho, eh, pero me gustaría que si de las personas que nos acompañan, alguien en la sala quiere participar, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues este sería el momento entonces para abrir el micrófono. Yo no alcanzo a ver, pero ahí Asya si nos puede ayudar, ya sea que el público reaccione levantando una manita, una manita así también, en el chat. Creo que no hay muchas inquietudes de parte del público, pero yo sí tengo muchas. No quería acaparar el micrófono y me disculpo por eso, pero yo sí tengo algunas cosas que escuchándoles me venían a la mente. Eh, la primera es, ¿de dónde viene o de dónde nace esta semillita de crear en un sentido de, nos decían, resignificar la experiencia, ¿no? ¿De dónde nace el decir, quiero escribir sobre esto que me atraviesa, quiero cantar sobre esto que siento? De, ¿cómo es que nacen esas chispas creativas? Es la primera pregunta que tendría y bueno, me gustaría que pudiera contestarme o retroalimentarme cada una y cada uno de ustedes. Entonces, si alguien quiere Vamos comenzar. en el mismo orden si quieres. De acuerdo, sí, adelante. Entonces, Jorge, yo no sé entonces cómo contigo nació esta chispita creadora de decir, hoy voy a hacer un poema sobre migración. Sí, mira, bueno, siempre he pensado que pues el arte y principalmente la poesía centroamericana ha tenido esa fuerza contestataria por los contextos políticos históricos que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, el venir de países donde pues se sienten los problemas sociales hasta tal punto de asfixiarte, donde la desesperanza y la incertidumbre es el pan diario, pues creo que como artistas
y como personas conscientes, pues surge ese compromiso, ¿no? De cuestionar el orden establecido. Y qué mejor forma de hacerlo a través del arte, a través de la poesía, ¿no? Y de esa forma, pues he venido tratando de experimentar en lo poético, y como lo dije anteriormente, no sin caer en el panfleto, ¿no? Sino que mantener esa belleza de la poesía, aún tocando temas muy sensibles, temas muy duros, y pues llevándolos a aquellas personas donde pues lastimosamente la literatura no llega fácilmente, no es de fácil acceso. Entonces, pues ahí es donde donde empiezo con esa labor de poder visibilizar ciertas realidades que pues están ahí, pero a veces pues por estar sumergidos en pues las ocupaciones de la cotidianidad, a veces pues nos negamos a verlas o somos indiferentes hacia las mismas, ¿no? Y pues lo que he podido ser testigo en todo este proceso de cómo el tratar un tema a través de un poema, pues puede generar esa sensibilidad en las personas y abrirse a conocer más acerca del mismo, ¿no? Y claro, eh, también queda como un antecedente histórico el utilizar o tener como herramienta el arte en temas tan vigentes como la migración, ¿no? No es lo mismo la mirada que yo tenía acerca de la migración cuando estaba en Honduras que la mirada que tomé cuando me tocó vivir y poder compartir con migrantes, ¿no? Entonces creo que ese es el proceso que nos toca, pues a los que estamos vinculados en esta labor creativa. Y claro, ¿no? Que todo va de la mano. Los problemas estructurales de nuestros países, la situación que viven los campesinos, los pueblos originarios, eh, las mujeres, los sectores o grupos vulnerables, más vulnerables, entonces todo pues es parte de este proceso social que viven nuestros países y por ende pues no podemos estar en el silencio siendo testigos de los mismos. Creo que si yo me llamo al silencio es solo en el momento en el que estoy creando, en el que estoy haciendo poesía. Y ahí en todo momento mi voz tiene que estar alzada por aquellas personas que no tienen voz, que no tienen la oportunidad de expresarse como pues la tenemos los que estamos en este espacio. Muchas gracias, Jorge. Em, Nadia, yo no sé cómo quieras platicarnos. Nos platicaste un poco, pero cómo surge ese proceso, esa chispa de decir, quiero hablar de esta realidad que estoy viviendo. Y después de escucharte, yo no sé, Raiza, si tienes problema con que vayamos a la participación, que alguien ya levantó la mano, pero Nadia, te escuchamos. Sí, pues justo quiero recuperar la palabra que dijo Jorge, que es silencio. Justo yo les contaba que cuando yo era niña es lo que había muchísimo, ¿no? Silencio en muchos lados. Y silencio tanto porque, digamos, en lo personal, muchas y muchos niños que entrábamos a trabajar con nuestros papás, pues estábamos eso, ¿no? Trabajando y a veces platicábamos, pero pues era más la rapidez de la mano, que a veces la boca nos distraía, entonces nos concentrábamos en trabajar lo más que podíamos. Pero también, por ejemplo, yo recuerdo que los días que yo no entraba a trabajar con mis papás,
ellos cuando volvían muy cansados, ¿no? Son jornadas muy largas y estar bajo el sol pues todavía es mucho más cansado. Entonces no había esta posibilidad mucho de diálogo, ¿no? Con ellos, de preguntarles. Entonces, algo a lo que yo me estaba acostumbrando mucho y me di cuenta que mi familia e incluso todas las personas que yo conocía era el silencio, pero este silencio de no dialogar, pero también el silencio de callarnos y de aguantarnos muchas cosas, ¿no? Donde nosotros vivíamos era un lugar que hasta la fecha son pues como cuartos que se les dan a las personas que van a trabajar. Hay otras que ya logran, digamos, comprar quizá un terreno y comienzan a construir, pero eran espacios donde pues no había alumbrado público, no había drenaje, no había agua, y el norte del país es un lugar que es árido, es seco, como bien dicen, es desértico, pero también es el lugar donde hay más sembradíos agrícolas, ¿no? O sea, que necesitan agua. Entonces, a los que vivíamos ahí nos daban un tambo con agua, y ese tambo te tenía que durar prácticamente una semana, ¿no? Y el agua de pipa es muy cara. Entonces, nunca reclamábamos, ¿no? Era muy acostumbrarse al silencio porque era, si haces ruido, si dices algo, ¿qué tal se molestan y ya no te quieren tomar para que trabajes ahí porque van a pensar que eres problemático? Entonces, cuando yo estaba chica, justamente lo que empecé a hacer mucho fue a escribir lo que pensaba, lo que sentía, lo que extrañaba a mis papás. Luego ellos platicaban mucho, a veces los domingos, que era su día de descanso, mientras lavaban todos esos pañuelos con los que cubrían su cara, ¿no? Solo se les veía sus ojos mientras estaban en los campos de cultivo. Ellos platicaban mucho de Oaxaca, entonces hablaban, por ejemplo, del zapote negro, que ahora pues, lo he comido, ¿no? Pero en esos años yo no sabía ni qué era, me imaginaba su sabor, y eso lo escribía en mi cuaderno. Yo no pensaba que era poesía, más bien pensaba que era lo que estaba pensando en ese momento, lo que me estaba viniendo a la cabeza, hasta que llegó esta mujer y nos enseñó libros de poesía. Entonces, yo ahí dije, esto que uno está escribiendo también se puede poner en libros, se puede compartir con otras personas. Cuando fui más grande, justo me llamó mucho la atención la poesía y la palabra como esta posibilidad de reconocer y dignificar nuestras memorias, ¿no? Decir que nuestras memorias cuentan. Algo a lo que yo me acuerdo mucho es que, por ejemplo, había un programa que era de las leches de Diconsa en ese entonces, pero como no éramos de ahí, pues era muy difícil que te registraran, ¿no? Y te dieran tu leche en ese entonces. Entonces, pensaba un poco, ¿no? En que eso era una injusticia, porque nosotros estábamos ahí viviendo, consumiendo, ¿no? Generando una economía. Entonces pensaba un poco que, ¿qué nos hacía ser parte de un territorio, ¿no? ¿Qué nos hacía ser parte de un lugar? ¿Por qué seguían como excluyéndonos? ¿Por qué seguían nombrándonos como no de ahí? ¿Por qué nos trataban como de segunda o tercera categoría por no haber nacido en ese lugar? Entonces, empecé a escribir de todo eso, y para mí escribir desde mi idioma, desde el Tunsabi, también fue como una cuestión de, como un posicionamiento político, ¿no? De decir, mi historia, aunque está creciendo en otro lugar que no es mi lugar de origen, ya es de ahí, ¿no? Ya es de ese lugar, y lo voy a decir en mi idioma, que es un idioma que se ha combatido mucho, sobre todo en los lugares que no son nuestros propios lugares, ¿no? Entonces, lo que hacían, sentía que era que nos clasificaban, ¿no? Pues migrante, indígena, de tal lugar, ¿no? Entonces, para mí dije, bueno, si con eso quieren como, ¿cómo se dice? Ahogarme, lo que voy a hacer es que con eso mismo voy a tratar de salir fuera. Y empecé a trabajar con niñas y con niños porque cuando yo era chiquita justo sentí que era a la población a la que menos se ponía atención, ¿no? Con la que menos se trabajaba. Entonces, justo hace poco, si alguien gusta, tengo unos artículos en Este País, la revista Este País, justamente que habla sobre migración e infancias, y un poco, cuento un poco esto, ¿no? Acerca también de que hay muchos programas, pero muy pocos se concentran con la población infantil, o sea, muy poco sabemos qué siente una niña o un niño cuando migra, ¿no? Cuando deja un lugar, ¿no? O cuando le dejan, que también hay una gran cantidad de infancias que son dejadas en sus lugares de origen a cuidado de familiares. Entonces, por ahí les va a pasar nuestra compañera hacia Det unos regalitos que justamente son 2 libros. Uno de ellos sobre todo habla de estas infancias que se quedan en los lugares de origen mientras sus familias salen. Entonces, creo que eso me llamó, el poder decir nuestras historias son válidas, merecen ser contadas, y también que esta cosa que es muy sola, también a veces aunque migremos en comunidad, en grupo grande, a veces es muy solitario. Entonces, decir también nuestras historias, al ser
escritas y compartidas, generamos una comunidad quizá no territorial, de un espacio geográfico, pero sí simbólica, de una memoria que estamos compartiendo en ese andar. Un poco así inició. Muchas gracias y gracias por los libros. Ya están en el chat, quien quiera ir corriendo a ver los libros. Había una participación de Adriana Embris. Yo no sé si todavía quiere participar porque por la mano. Bueno, Gracias, está creo. bien. La compañera que ha hablado ya me quitó mis dudas. Gracias. Creo que hay alguien que se llama De El acuerdo. Romero, que tiene una duda también. Entonces hay otra participación de... de acuerdo. Sí, adelante, Elmer. Gracias, buenas tardes. Disculpen que no pongo mi cámara porque estoy aquí teniendo también problemas de internet y eso ayuda. Soy Elmer Romero desde Houston, Texas. Yo migré hace 23 años de El Salvador y trabajo con migrantes en Texas. Y también tomé el diplomado, así es que soy parte de esta comunidad. Mi pregunta es para las tres artistas, los tres artistas. Yo he leído recientemente esta novela de Brenda Navarro, Ceniza en la boca, y también el libro de Javier Zamora, Solito. Y veo que entrevisté a Javier Zamora cuando vino a presentar su libro aquí a Texas, y él contaba que escribir y este proceso creativo como migrantes también ha sido un proceso de sanación. Ha trabajado mucho con sus terapistas y le tomó mucho tiempo, pues, escribir, por ejemplo, a Javier Zamora una novela como Solito, que no sé si la recomiendo mucho. Quería preguntar si ha sido la misma experiencia para las artistas y los artistas que están acá, si también este proceso de migrar y de tomar el tiempo de crear también es un proceso que tiene que ver con la sanación y la salud mental y es un proceso que tampoco es, entiendo, no está terminado porque siempre queda una secuela grande en las personas que emigramos. Gracias, esa es mi pregunta. Creo que el compañero no está. Ahí viene, ahí viene. Mario, ¿estás con nosotros? Ya regresé. Edward, lamento mucho haber perdido tu participación. Seguro fue muy rica, pero tuve problemas de internet. Em, pero para continuar, ahora sí, yo no sé, Raiza, si quieres contarnos cómo, cómo fue para ti esa chispa de decir, quiero crear a partir de cómo me siento, a partir de quién soy. Ok, voy a hablar un poquito de lo que dijo el compañero Elmer, que se refiere a qué tanto ha sido un instrumento de sanación el arte para nosotros y para nosotras. Creo que, como les decía anteriormente, el movimiento en sí no es el problema, sino las circunstancias alrededor de él. Nombrarnos personas, nombrarnos seres que caminamos, esas son cosas fáciles. Nombrar cómo nos sentimos es muy complicado, porque hay una búsqueda interna muy grande, nombrar cosas que a veces uno ni siquiera sabe de uno mismo o de una misma. La música para mí definitivamente ha sido un instrumento para llegar a esas partes de mí que ni yo conozco y que al nombrar han sido parte de mi proceso, de mi ser, de lo que ahora me enorgullece, ¿no? Entonces, sí ha sido muy importante para mí la música en mis procesos de sanación, porque han logrado, como decía mi compañera, que es muy, muy difícil
llegar al punto donde uno dice, estas palabras vale la pena ser nombradas. Y eso a través del arte le da mucha más facilidad, porque lo vemos hermoso, lo sentimos hermoso. Claro que me va a dar pena decir a mí que me siento derrotada, pero cantarlo me da un poco menos de pena. Esa es la respuesta del compañero. Muchas gracias. Ahora en verdad lamento mucho perderme la participación de Elmer porque creo que fue muy rica, muy enriquecedora. Yo no sé, Nadia y Jorge, al respecto de del comentario que nos hacía el compañero Elmer, si tienen también algo que agregar. Si quieren rápido, sí, totalmente. Yo creo que algo que sucede mucho también en la migración es que este mismo desplazamiento, pues físico, territorial, pero también simbólico, ¿no? De nuestros lugares de origen, de nuestros idiomas, de los lugares que habitamos, a estar en otros diferentes, también hacen que nos miremos de otra forma, ¿no? Entonces, para mí y para las infancias con las que he trabajado, creo que el poder, como bien dice Raiza, poner en palabras, en su caso de ella, en música, ¿no? Poner en palabras, en música, en poemas, en pintura, desde los espacios en los que trabajemos, creo que hace que resignifiquemos la experiencia para poder nombrarla, ¿no? Eso creo que algo que también ha pasado mucho es que hubo un tiempo que yo trabajé mucho en Ciudad de México, en las casas del DIF, las 5 casas, ¿no? Desde Tlalpan, Nuevo Amanecer, Coyoacán, Caón y Caoba, y había muchas personas que estaban por situaciones migratorias dentro de las casas de DIF, y algo que sucedía es que había un silencio completo, ¿no? Había un silencio de ni siquiera mirar a las personas que íbamos a acompañarles. Entonces decíamos, ¿el silencio también puede ser una forma de nombrar? Sí, también puede ser una forma de nombrar, ¿no? Y quiere decir que también estamos trabajando con el silencio. Y algo que me di cuenta es que en el momento en el que nombras algo, en el que lo escribes, lo dibujas, lo bailas, lo cantas, lo haces lo que quieras, en ese momento creo que es posible justo decir, esta es mi historia y este soy yo, ¿no? Esta soy yo. Y eso creo que es vital siempre en las cuestiones migratorias, porque la gran mayoría de las personas que migramos no lo hacemos por cuestiones de voluntad, ¿no? Hay cuestiones religiosas, de salud, de violencia, hay un montón de factores por los cuales nos movemos, también porque quizá queremos ir a estudiar a un lado, queremos un mejor trabajo, no lo sé. Entonces, la gran mayoría no migramos porque sea un gusto, ¿no? A veces sí, pero a veces la gran mayoría no. Entonces, eso también a veces hace que pues, nos desprendamos de nosotras mismas. Entonces, para mí el arte sí ha sido una forma como quizá de transitar con menos miedo, con más tranquilidad y creo yo que con más dignidad también, ¿no? De decir, aunque me han visto y han hecho narrativas sobre mí, sobre mi color de piel, sobre mi idioma, sobre los lugares en los que mi familia ha ido a trabajar como jornalera agrícola, yo también quiero contar mi propia historia, no la que cuentan otras personas, ¿no? Sino la que yo quiero contar. Y eso con infancias para mí ha sido muy vital trabajar con ellas y con ellos. Eso diría yo. Muchas gracias. Jorge, Bueno, adelante y vamos bueno, después con Adriana. bueno, en lo personal, respondiendo la pregunta que hizo Elmer, pues la poesía a mí siempre me ha acompañado como un arma de alto alcance eh, en todo momento, ¿no? En el país, pues cuando salía a manifestarme, pues lo único que me acompañaba era la palabra. Y para eso, simplemente eso representa una amenaza para aquellos sectores políticos y empresariales que tienen el control de nuestros países. Cuando me tocó migrar, pues estaba de nuevo acompañado de la poesía y pues ahí es donde entra la ironía, ¿no? Como un migrante que lo único que carga son libros, poesía, palabra, puede ser visto como una amenaza por las autoridades que están ahí conteniendo la migración, ¿no?
Entonces eso pues ha representado la poesía, ¿no? Ese miedo que siempre los grupos de poder le han tenido tanto a la palabra hablada como a la palabra escrita, ¿no? Y claro, esa misma poesía me ha acompañado en aquellos momentos de duelo, donde pues he sentido esa nostalgia por estar lejos de mi país, por estar lejos de mi gente, por estar luchando por integrarme en otra sociedad, pero también he sentido la poesía como esa conexión entre dos pueblos, ¿no? Los náhuatl que emigraron hace miles de años hacia Centroamérica y se asentaron en aquellos pueblos, y ese origen de estos pueblos acá en México, que como lo decía la compañera, ¿no? Es como pues esa hermandad, ese sincretismo al que estamos unidos los pueblos que en su momento fuimos Mesoamérica. Y eso es lo que he visto, ¿no? La riqueza cultural y todo aquello que, pues, en vez de verlo como una amenaza, se ve como una fortaleza por lo que representamos, ¿no? Y claro, ¿no? También llenar esos vacíos que a veces solemos tener en momentos existenciales, ¿no? Y creo que pues ahí está siempre la poesía, ¿no? Dándonos esa fuerza, esa fortaleza de sus imágenes, y también para poder replantear o seguir replanteando el porqué de las fronteras, el porqué de aquellos muros que han dividido territorios que pues antes eran uno solo, ¿no? Y todo eso pues es lo que logro concebir a través de la poesía. Gracias, Jorge. Yo no sé si hay alguna otra participación, alguna otra pregunta. Sí puedo participar. Soy Adelante, Adriana. Adriana. Sí, gracias. Adelante. No iba a compartir, pero nadie me inspira. Así es de que yo soy una mujer latina inmigrante y soy promotora de salud mental y pertenezco a un grupo de mujeres latinas inmigrantes e indígenas aquí en San Francisco, California. Nosotros formamos un grupo de sanación con arte y hice una poesía de mi historia yo también. Y ahorita la hemos estado compartiendo, hemos estado yendo a diferentes universidades y lugares a compartir nuestra historia. Somos como 10 mujeres que compartimos nuestra historia y hemos sanado mucho. Hemos aprendido cómo el arte nos ha sanado nuestras vidas y a nuestras familias, porque mi poesía habla de sanar mis generaciones, a sanar a mi madre, a mis abuelas, a mis tatarabuelas. Entonces, toda esa violencia que cargamos, que llevamos a cabo, me la heredaron a mí, y por lo 90 corté las cadenas para no heredárselas a mis hijas, entonces a mi nieta. Entonces es muy bonito sanar con el arte, con poder expresar lo que hay veces no puedes hablar con otra persona. Y aunque te miran muchas personas cuando estás presentando tu arte, este es un momento tan emocionante que puedes gritar, puedes saltar, puedes hablar. En este momento yo no puedo moverme bien, pero apenas ayer tuvimos una presentación y creo que esa adrenalina que sacas en ese momento te vuelve a recordar que aquí estás, que estás viva, y que aunque te quisieron enterrar, eres una semilla y floreces, porque vuelves a surgir. Entonces esas cosas son tan hermosas, el ver que aquí estás, que sí, estuve a punto de morir por la violencia doméstica y el asalto sexual, pero estoy viva. Gracias. Gracias, Adriana, por compartirnos esto. Qué belleza de participación. Me gusta mucho cuando las participaciones que hemos tenido, la verdad, nos han hecho pensar, nos han hecho reflexionar, nos han hecho sentir, y eso
Me gusta mucho. Por favor, si alguien más quiere participar, no se queden calladas, no se queden callados. Estamos para escucharnos, estamos para acompañarnos, nue- para compartir nuestro arte, para compartir nuestras vidas y para muchas otras cosas más también. Luisa, adelante Luisa, te escuchamos también. Gracias, buenas tardes para todos y para todas. Me pasa lo mismo que la compañera que participó anteriormente. No pensaba participar, pero inspiran, ¿no? Entonces digo, todas las personas que han hablado, digo, "Ah, esto me llega, esto que ella dice también lo he sentido", entonces como que dice uno, no, pues hay que expresarlo, ¿no? Yo soy colombiana y radico en la Ciudad de México hace aproximadamente 2 años y medio y sin querer encontré en el arte lo que pues hablaban otros compañeros, ¿no? Sanación, un espacio de como de encuentro, de reconocimiento hacia mí misma, ¿no? Muchas veces hacia el exterior o bueno, infortunadamente en varios espacios el arte no es como tan valorado como debería ser, pero quienes lo vivimos en cierta medida sabemos lo importante y lo sanador que es para nosotros, ¿no? Yo participo en un ballet folclórico colombiano que para mí es una diosidencia, somos solo mujeres. No lo pensamos así inicialmente, pero sí se nos fue dando y se ha convertido para nosotras no solo el lugar en donde como que vamos a bailar y bueno, sino que se ha convertido en un espacio de apoyo entre nosotras y se ha convertido también en un espacio, bueno, de acercarnos y de aprender de nuestras raíces, porque curiosamente lo hablamos y decimos estábamos en Colombia y poco nos interesaba escuchar una cumbia o una carranga, la música llanera, pero estando aquí morimos por escucharla y además por aprenderla y bailarla, ¿no? Entonces, pues ha sido bien bonita para nosotros y además el espacio y el proceso se nos ha dado también para compartir y enseñar sobre nuestra cultura en México, ¿no? Entonces, ahorita somos 8 participantes, de las cuales 2 son mexicanas. Entonces ha sido bien interesante como ese intercambio cultural desde el arte, ¿no? Ellas también danzan música mexicana, ¿sí? Folclor mexicano. Entonces, como entre ellas y nosotras hemos encontrado similitudes en las danzas, ellas nos enseñan de lo que es el significado de, por ejemplo, del zapateo veracruzano y del de nosotros el zapateo llanero, ¿sí? Entonces, digo, el arte de verdad tiene infinitas posibilidades, es mágico realmente y se convierte, como lo han dicho, ¿no? En una oportunidad para expresar y resaltar nuestra cultura. Luisa, muchísimas gracias, de verdad. Y esto me hacía pensar también cuando escuchábamos a nuestras ponentes, a nuestro ponente, em, las dificultades de emigrar y Nadia nos decía el idioma, el territorio, y también cómo el arte es tal vez sin necesidad de que lingüísticamente nos entendamos, ¿no? Por medio de otro tipo de expresiones, de otras formas de comunicación, podemos llegar a compartir las partes más íntimas y más creadoras de nuestros cuerpos también. Y eso me hacía pensar en cuál sería el propósito de hacer arte, cuál sería el propósito de crear y si es que el arte o la creación artística tendría un compromiso social. Eh, yo no sé, siento que no he escuchado mucho a Raiza, entonces, eh, Raiza, ¿tú qué opinas al respecto? Solo cierro la ventana que están como podando aquí los vecinos o hay algo que están construyendo, entonces escuchan. Ok.
Bueno, yo creo que el crear, el mostrar esa parte vulnerable del ser, nos recuerda a la humanidad que somos humanos. Porque estamos muy fácil es muy fácil perdernos entre tanta guerra. Lo voy a nombrar solamente así, porque hay múltiples guerras. Estamos siendo también víctimas de varios poderes, pero el poder de la humanidad es algo que se lleva adentro y que es algo que nadie nos puede quitar y que hay veces que nos cuesta identificarlo, pero llegamos y escuchamos el poema correcto, la frase correcta, la canción correcta. Vemos la danza correcta que nos recuerda esa parte del ser que nos hace ser humanos y ser conscientes y ser personas que están más comprometidas con un todo. Creo que para mí en lo personal es lo que le da esperanza a esta humanidad. Entonces, por eso es que yo por eso es que yo le entrego también mi vida a la música que me eligió también a mí, ¿verdad? Que no fue solo así, pero sí creo fielmente en que aunque a veces es difícil escribir acerca de ciertos temas sociales, porque se requiere de mucha información, ¿no? ¿Verdad? Yo no soy una licenciada en sociología, solo tengo ojos y tengo sentimientos y observo y digo lo que observo. Aunque se necesita también la investigación, se necesita una opinión vulnerable, ¿no? A través de la música también, a través del arte. Y por eso creo yo que sí es importante y que tiene una carga política muy fuerte. Muchas gracias, Raiza. Había una mano levantada hace un momento. No sé si alguien que nos escucha de los participantes quiere abrir micrófono. Y si no, entonces, Nadia, Jorge, Gracias, ¿cuál es el hola. propósito? Hola, Manuela, adelante. Gracias. Un gusto coincidir con Nadia y con todos, pero pues conozco su trabajo, me da mucho gusto poder estar escuchándolos y escuchándola. Y sí, lo que dice Raiza es la narrativa, ¿no? El poema, cómo puedes, y esta historia, ¿no? De cómo puedes ir cambiando tu narrativa, ¿no? En el camino. Y estoy en la ciudad de Tijuana y trabajo con niñas, niños migrantes, entonces siempre estoy tratando de estar en estos espacios para saber cómo el arte y cómo la poesía, la lectura está haciendo un cambio con un acompañamiento, ¿no? Igual sí, tal vez se haga un cambio, pero un acompañamiento con esas niñas y con esos niños. Entonces, gracias por este espacio. Un gusto otra vez, Nadia, poder coincidir. Gracias. Gracias a ti, Manuela, por la participación. Nadia, pues ya que que te llamaron directamente, ¿tú cuál crees que es el propósito del arte? Y si el arte tiene un compromiso social. Sí, bueno, también voy a aprovechar para saludar a Nelly Manuela Cantú, quienes estén en el norte del país. Ella trabaja toda la parte de Tijuana, ¿no? Que es un lugar fronterizo complejo, ¿no? Y yo diría que incluso bastante doloroso, y pienso siempre en Nelly y digo, hay una esperanza ahí porque hay personas que tienen toda esta voluntad, ¿no? de trabajar, y creo que justo un poco contestando esta pregunta y un poco también con, por ejemplo, lo que hace Nelly en el norte, yo creo que sí, el arte definitivamente hace algo, o sea, hace que nos detengamos por lo menos a mirarnos, ¿no? Creo que eso es algo que nos falta mucho. Siempre pongo un poco este ejemplo, ¿no? Que a mí de pronto me da risa porque yo misma lo hago, que alguien me manda un audio
5 minutos, ¿no? Por WhatsApp y yo le pongo acelerador 2 para que, aunque hable como ardilla, pero que me diga ya mismo qué es lo que necesita, ¿no? Y de pronto digo, híjole, ni siquiera tengo los 5 minutos para escuchar atentamente qué me están diciendo. Cuanto menos vamos a tener tiempo para escucharnos en lo real, ¿no? Entonces, muchas y muchos de pronto nos hemos olvidado y también un poco el COVID, pues bueno, nos hizo, ¿no? Replegarnos, pero creo que también un poco fue como esto de decir, bueno, me voy a replegar, pero el replegarnos, el no estar juntos físicamente, no quiere decir que no podemos estar juntos de otras formas, ¿no? Entonces, creo que justamente algo que ha pasado mucho con el tema de la migración es que nos hemos replegado un poco, ¿no? O sea, hemos dicho, pues sí, sucedió esto, ¿no? En tal estado, estas son las cifras, ¿no? Pues dicen que hay infancias ahí, pero lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo desde nuestros propios lugares, desde nuestros propios espacios? Por ejemplo, justo pienso en Nelly, ¿no? Que ella es de Sonora, y se fue a vivir a Tijuana y dijo, pues estoy aquí voy a chambear, ¿no? Y las personas, por ejemplo, ahorita que decía Raiza, estoy en Ciudad de México, pues estás chambeando en Ciudad de México. Entonces pienso un poco que en el lugar en el que estemos, sean nuestros pueblos de origen, sean ciudades, sean el Gabacho, los Estados Unidos, el lugar en el que sea, siempre hay espacios donde podemos acompañarnos, que creo que justo esta es la palabra, ¿no? Acompañarnos unas con otros, porque creo también que hay algo que si nos hace dar rostro, o sea, que yo sea yo, es porque hay un alguien más que me significa, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia. Yo celebro mucho, he visto que van a ser varias fechas que van a estar acá. Yo voy a tratar de estar de oyente, por lo menos en todas, porque creo que eso es importante, saber que habemos personas trabajando en los mismos espacios. No sé si les ha pasado, pero a mí a veces me gana un poco el desánimo, ¿no? De pronto digo, pues estoy aquí sola, ¿no? Con mis recursos, porque también hay que decirlo, hay muy pocas instituciones que realmente, pues, tienen como un presupuesto, ¿no? O sea, habemos personas que nos deben instituciones de hace miles de años que ya decimos, bueno, fue mi tequio, ¿no? Pero justo hay muy pocos programas, la gran mayoría de personas tenemos un cochinito, ¿no? Para comprar nuestros resistoles, nuestras tijeras, nuestros cartulinas para ir a trabajar. Entonces, pienso que esto de por lo menos sabernos que acá, pues ahí está Laila, ahí está no sé, Pascal, ahí están muchas personas haciendo cosas, creo que al menos a mí me da mucha fuerza, ¿no? De decir, hay muchas personas que yo no conocía, ¿no? Algunas sí nos conocemos ya, pero hay muchas que no, entonces qué bueno saber que hay muchas personas trabajando en esto mismo y que eso quiere decir que en algún momento, ya con esto cierro, yo un poco pensaba que lo que yo vivía cuando yo era niña, no sabía si le importaba a alguien más, ¿no? Yo incluso jugaba y con mis amigas nos aventábamos en la tierra y nos quedábamos ahí en terrenos baldíos, que hace muchos años todo lo que era la Vicente Guerrero eran terrenos baldíos, ¿no? Y nos acostamos para ver si alguien nos miraba y podían pasar horas sin que nadie nos mirara. Entonces yo un poco me fui haciendo esa narrativa, ¿no? De yo puedo caerme, puedo hacer cualquier cosa tirada en cualquier lugar, a nadie le importa. Y ahora pienso que no, que justamente importan estas historias, ¿no? Y a veces lo único que se necesita es acompañar, ¿no? Acompañar en un proceso a alguien. Entonces, digo lo único entre comillas porque es muy complejo también, ¿no? Entonces, ojalá, he visto que mucho tiene que ver con cuestiones también de salud, ¿no? Emocional, que creo que también eso falta mucho. A quienes acompañamos a las personas, ¿quién nos acompaña? ¿No? A final de cuentas, yo me acuerdo que yo luego regreso del DIF y hablo con mi esposo, le cuento todo lo que me pasa y quiero llorar y digo, bueno, también necesito a alguien hablar con que esté haciendo lo mismo que estoy haciendo. Entonces, bueno, eso. Entonces sí puedo hacer cambios, pero requiere mucho esfuerzo, requiere mucha voluntad y también creo que hay que decirlo, también hay personas que han visto el trabajar con personas migrantes como un checklist, ¿no? Lo hablo sobre todo desde algunas instituciones. Entonces, incluso a veces yo pienso, hay que trabajar y acompañar a las personas migrantes con la institución, a pesar de la institución y sin la institución, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad somos esto, ¿no? Esta red de personas que estamos aquí porque queremos hacerlo y porque también lo necesitamos, ¿no? Necesitamos esto y bueno, eso, ya no me extiendo.
Gracias, Nadia. Hay una participación, entonces, Manuel, adelante, te escuchamos. Gracias, perdón que no puedo prender la cámara. Lo que nos comentaba Nadia me interesó mucho sobre la relación con las instituciones. Me gustaría preguntarles a cada una, a cada uno, cómo desde su experiencia es no sé si llamarlo negociación, digamos, esta relación precisamente con las instituciones. Nadia nos decía, no son muchas bueno, la estoy parafraseando, ¿no? No son muchas y no participan tanto, no se involucran tanto. A veces no están y de todas formas los proyectos tienen que salir adelante. Pero en ese sentido, cuando sí están las instituciones, tomando un poco en cuenta esto que nos decía Nadia del checklist, ¿no? Que a veces parece muy transparente en ciertas instituciones. ¿Hay alguna especie de negociación, digamos, en tanto a la institución le interesa una agenda específica, ¿no? Una agenda a lo mejor exotizante, alguna agenda pues que quiere mostrar ciertas cosas para avanzar ciertos relatos sobre la migración o sobre las poblaciones o sobre el buen trabajo que hacen las instituciones, ¿no? Es decir, ellas mismas hablando de ellas mismas. Y entonces, ¿y cómo le han hecho para sortear esto? ¿Cómo conviven con eso? ¿Cómo es sus negociaciones en ese sentido? ¿A qué sí le entran? ¿A qué no le entran? Wow, gracias, Manuel. Jorge, yo no sé si tú tienes algo que responder a esta pregunta que nos lanza Manuel. Bueno, yo particularmente en lo que respecta pues a mi trabajo como escritor, pues no he tenido ningún acercamiento con ninguna organización o institución, ¿no? Pero sí tengo claro que, pues, así como el migrante en sí toma una postura política al decidir migrar, pues también uno como artista, pues toma una posición y tampoco, pues, su trabajo creativo va a estar supeditado a una organización o institución, ¿no? Sino que, pues, creo que la independencia ante todo es algo que, pues, te da mayor conciencia para poder, pues, exponer tu trabajo de una forma más orgánica, ¿no? Y, pues, creo que todo artista que, pues, quiere mantener esa independencia, pues, toma este camino, ¿no? Un poco más duro, un poco más difícil, porque, pues, como decía la compañera, pues toca hacer las cosas de tu propia bolsa, pues haciendo ahí ajustes para poder publicar un libro o para poder, pues, hacer alguna propuesta artística, ¿no? Y creo que, pues, eso, pues, a la vez te da cierta tranquilidad, te ayuda a estar pues, con la conciencia tranquila y pues a evitarte ciertos compromisos, ¿no? Porque pues al final sabemos que pues si escribes sobre la migración, pues sabes que es un proceso humano inherente al ser humano, al individuo, y por ende, pues creo que te da esa libertad o te invita a esa libertad en temas tan trascendentales, pero ante todo creo que para poder conectarte con el pasado y también para poder interpelar el presente, ¿no? Gracias, Jorge. Yo no sé si Raiza y Nadia tienen alguna respuesta, pero antes hay una manita levantada que me gustaría dar la participación. Adelante, Proyecto Taika. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos y escucharles. Mario, Jorge, qué agradable coincidir. Y pues bueno, cuando preguntan que qué podemos entrarle y qué no, yo creo que cuando le entras ya no sales. Y ya no sales desde la búsqueda de la dignidad humana, desde el compromiso personal,
es complicado pensar en que le entro y ya no me gustó y me salgo. Creo que cuando entras y a lo mejor algo no es coincidente contigo, buscas la manera de hacer esa congruencia. Y más cuando de alguna manera el arte que acompaña también se genera a partir del trabajo colectivo. Pensar que una sola persona va a ser la generadora o el acompañante en procesos artísticos resulta vanidoso y ambicioso. Creo que el trabajo colectivo es importantísimo, el mirarnos y escucharnos desde lo que hagamos. Yo he tenido la oportunidad a varios de los compañeros que hoy están en pantalla de verlos y ver cómo ven al otro y cómo escuchan al otro y cómo a través de eso van a generar la posibilidad que ese otro pueda permitirse hablar, permitirse ser escuchado, permitirse reclamar aquello. A lo mejor no sabía cómo, ¿no? La poesía de Jorge Madrid en particular ha acompañado mucho los procesos que hacemos en Proyecto Taica en la Ciudad de México, en diferentes albergues. Y cuando las personas lo escuchan y además empiezan a conocer las historias, dicen, ah, caray, pues la poesía puede salir de cada uno de nosotros, de nuestros procesos de vida. Yo tengo 2 textos pequeñísimos que quisiera compartir. Uno surgió en Catemín, es Brandon, un chico de 15 años, y él se cuestionaba por qué cuando las organizaciones van a hacer entrevistas preguntan siempre lo mismo. Y él escribió, ¿por qué insisten en preguntar todo lo que quiero olvidar? ¿Cómo silenciar esas voces que sin conocerme se atreven a escarbar y buscar dentro de mí, esperando las respuestas que ellos quieren escuchar? Cuando él contestó eso, le dije, escríbelo, digo, ¿por qué estás haciendo poesía? Porque ellos se cuestionan, es que yo no sé hacer poesía como Jorge, pero cuando ellos se atreven a escribir, todo lo que decimos puede ser poético, en tanto vaya desde la víscera y desde el corazón. Y una persona de Cochán, voy a decir un último párrafo, dice, y después del sufrimiento miré atrás y solo pude preguntarme, mi Salvador, ¿algún día podré regresar? Este fue Edwin de El Salvador, de 26 años. Entonces, la poesía y el arte y la música y la pintura está en cada acto de la vida, pero hay la gran responsabilidad social de que todos los que estemos alrededor, seamos artistas o no, nos atrevemos y hagamos ese ejercicio de escucha, de observar, de olernos, de tocarnos. Entonces, creo que esa es la gran potencia que tiene el arte en cualquier contexto. Y pues un abrazo a Jorge, sabe cuánto lo admiro, a Mario y a Nadia, que bueno, también hemos coincidido en algunos talleres. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Lupita, del Proyecto Taica. Bueno, yo no sé si... Ok, Nicolasa, tenemos otra participación. Adelante, Nicolás. Hola, buenas tardes a todos. Voy a abrir mi cámara, pero siento que está glitcheando. A ver si no me pasa otra vez. Yo trabajo en un albergue para población LGBT en Tijuana. Está glitchando otra vez. Es el performance. Trabajo en el albergue, entonces me llamó la atención como lo que comentaban hace rato, de si cómo en las instituciones o cuando se acercaban a ellas, cómo evitaban como trabajar el tema, o no sé si así lo entendí, el tema que ustedes como artistas tienen a lo mejor ya en su mente o en su agenda preparado lo que quieren hacer, y cómo evitar no desviarse como realzando o a lo mejor o enfocándose en la organización, en el trabajo. Me pareció curioso porque pues también existe el otro lado de la moneda, ¿no? En que nosotros como organizaciones de repente sí se acercan muchos artistas para decir, bueno, quiero ir a dar un taller de canto, quiero ir a dar un taller de poesía, y también existe ese otro lado de la moneda en que pues no tiene nada de malo, que igual es algo también que les va a servir curricularmente, y que tampoco tiene nada de malo que si alguien escribe o hace algún performance o algún video que ayuda a la organización a realzar sus logros, pues yo lo veo como una situación de balance y de gane para ambos. De todas formas, se está haciendo trabajo comunitario para las personas migrantes. Entonces, como eso me llamó mucho la atención. En la casa nos ha tocado como tener, ahorita está un taller de música, un taller de poesía que ha funcionado bastante, sobre todo porque dentro de la comunidad LGBT, en particular con las personas trans, es todo un proceso de descubrirse y de reinventarse
Entonces aquí en la casa, por ejemplo, hay algo que de esos talleres salió mucho, que es un ejemplo, es Aquí nació Valeria, ¿no? Que era de un chico que aquí pudo como realizarse y poder vivir su transición en un ambiente más sano. Y de ahí en adelante como que ya existía en este mismo taller de poesía, este renacer de cada uno y en el que se iban encontrando. Es un taller que hemos intentado que sea permanente y, y pues nada, ¿no? Como también agradecer ese interés que hay, pero también recordar que también hay que hacerlo como con mucha ética y mucho cuidado. Cuando a veces vienen talleristas a dar pues sí, estas agendas de cursos y talleres, válgame la redundancia, sucede que para nosotras, por ejemplo, como staff, queda un trabajo de resiliencia muy fuerte con nuestros residentes porque hay que estarles dando el acompañamiento, se tocan fibras muy profundas, se tocan recuerdos que muchas veces pues quisieron dejar atrás o olvidar. Y después de esos talleres tenemos como un gran trabajo de acompañamiento con todo el albergue. Por ejemplo, en este albergue ahorita son 35 personas y se siente, ¿no? Se siente en el ambiente. Entonces, siempre que vienen ya sea a dar un círculo de palabra o algún taller en el que van a tocar fibras, sí, nada más les recuerdo que sí tienen que hacer como un cierre al final de su sesión, un cierre, un acompañamiento, que tengan también esa preparación de dar ese acompañamiento psicosocial en el que no, pues ya fue, ya hablamos de cosas dolosas, escribimos estas poesías bien fuertes, pero ya nos vamos. Y ya hasta la próxima. Entonces, como nada más para considerar también, ¿no? Y justo eso, que no tiene nada de malo también, que nos ha tocado participar con grupos que vienen a hacer videos así, les decimos, oye, ok, pero pues déjanos el material y está bien realzar el trabajo porque eso después a nosotras nos sirve para comprobar lo que está sucediendo en la casa y así. Nada, pues también gracias a todos por toda la chamba que hacen. Soy de Tijuana también y también mi gran admiración para Nelly, que se la super rifa. Gracias a ti, Nicolasa. Pues se nos está terminando el tiempo, pero yo no quiero que nos vayamos sin que al menos nuestros y nuestras panelistas nos compartan un poco de lo que hacen. Entonces, yo no sé si vamos por orden de presentación, si pueden compartirnos algo de sus creaciones, algún poema, alguna canción. Ya sé, nos falta tiempo, pero, pero siempre nos va a faltar tiempo. Entonces, Jorge, ¿hay algún poema tuyo, algo que hayas escrito que quieras compartir hoy con todos los participantes que estamos en esta tertulia? Sí, claro, voy a compartir uno de mis poemas que está en mi libro Los espejos de Tlaloc y que tiene pues relación con el tema migratorio. Este poema empieza con un epígrafe que dice: dado el 11 de marzo en el estado de Jalisco, en las inmediaciones de la línea del tren. Algo humano se desprende de las piedras cuando éstas escuchan el tormento de una caravana. Algo humano se desprende de las piedras cuando éstas escuchan el tormento de una caravana. Nos han contado sobre la travesía de las mujeres al velar el insomnio de los trenes, sus cuerpos acomodados a la exactitud del asfalto, los niños al calcar mapas con las llagas de sus pies, la indescifrable caligrafía de una fosa común, el aire ultrajado por las moscas, la manera en cómo se abraza una cicatriz, la ferocidad de una bandera sin esperanza. Bailamos sobre la intermitencia de los semáforos y no hay tiempo para saber que la noche se preña con el beso de un revólver y que una parábola es también un retrato adiestrado por la lengua de los perros. Punto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge, por compartirnos este poema que yo creo que es fuerte. Nadia, algo que quieras compartirnos. Sí, voy a leer un poema muy chiquito, y bueno, solo decirles que del material que se les mandó, este es un libro que van a ver el PDF y en la parte de atrás viene el audio, está en mixteco para que puedan escucharlo. Entonces, o si conocen a alguien que hable mixteco, que le pueden pasar para ver si lo puede escuchar. Y bueno, son diferentes poemas. Y el otro link es este, que es Squachisabi, se llama Niños que vuelan, y es un libro de poesía también, pero también de un poco narrativa, de cómo migramos acá. Bueno, tiene foto, tiene demás, y lo pueden compartir, comparten a quien quieran, o lo pueden trabajar, y eso es importante, ¿no? Que las infancias escriban sus propias historias, sus propios poemas para sí, ¿no? Entonces, voy a leer un poema de este libro que se llama Tikushika, el tren, que es un libro que pues fui construyendo alrededor de varios años en varios talleres que dimos, y había un grupo de hermanitos que de hecho está aquí, acá están. Todo el libro está ilustrado, que ellos tenían una, sobre todo la niña, ¿no? Nos decía a su tía que sufría mucho como que era, nos decía es que es muy dormilona, ¿no? Porque todo el día quería estar durmiendo. Entonces decíamos seguramente tiene depresión, pero como era muy pequeña decían no, eso le da a la gente grande, ¿no? Y pues no, sí, estaba deprimida, pero también había una razón, que ella decía que cuando cerraba sus ojos y dormía podía ver a sus papás, ¿no? Entonces como que ella recurría a dormir para como estar en esa otra realidad, digamos, ¿no? Entonces, algo que pasó fue que a través de los poemas, ¿no? Que son poemas no solo escritos, sino poemas también, pues, sensoriales, visuales, incluso dábamos a probar cosas, ¿no? Y detonaban sabores y recuerdos. Me gusta mucho trabajar con la memoria. Ella en una ocasión dijo que si los trenes, como llevaban mucha gente, que si escuchaban todo lo que la gente decía o si soñaban con eso que les decía, ¿no? Entonces, pues, se nos hizo como una idea muy, muy interesante, muy importante, de cómo los lugares, los espacios en los que estamos también escuchan nuestras historias y quizá las van contando a las personas que pasan por ahí. Entonces, así nació este poema que voy a leer ahorita. Está en Tunsavi y en el español, se puede leer los dos idiomas. Uni. Minda kanini nya tsani trene tsani. Ya tikushik che kontabibi ko tsani. Rame encha tachikani saaka. Nubemi kinaku. Chi o kopa. Ko omaras abindi rayo kiniana saba anayo. 3. ¿Qué sueñan los trenes cuando sueñan? Cruza el tren la lechosa neblina del sueño y yo escribo en el aire largos adioses desde un vagón que nunca parte. ¿A dónde vamos, papá? El silencio y la lluvia nos atraviesan y aquí se queda la mitad de mi corazón raíz. Y bueno, es la ilustración, y así son varios poemas que cada uno tiene una historia particular, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Esa fue la lectura. Muchas gracias, Nadia, por compartirnos esta anécdota y del producto final, ¿no? De este poema. Raiza, yo no sé si nos quieres compartir un pedacito de algo que hayas creado, de alguna canción, si nos quieres compartir una canción completa. Justo les quiero compartir una canción que hice a distancia con un amigo guatemalteco, ya yo viviendo aquí en la Ciudad de México. Fue en los primeros días, los primeros meses que estaba aquí, y decidimos hacer esta canción con la gente en las redes sociales. Es una canción que partió hasta los acordes, la armonía, todo está hecho con opiniones de las personas, y son frases de las personas que nos escribieron y ya nosotros solo las volvimos canción. Entonces esta no es una canción mía, esta es una canción que hicimos entre mucha gente y creo que salió algo muy bonito, justo que resignifica el volar.
Soy como el ave que vuela y atrás deja el frío, atrás dejé el invierno. Como las hojas de los árboles que son del viento es mi destino. El camino de mis sueños es tan largo, es tan largo. Sigo saltando cercos, esperando estar cerca. Andan por seguir. No importa el camino, vereda o río, yo quiero sobrevivir. En el horizonte veo tantos cielos nuevos, volar en otro cielo. Pero no olvido las raíces que llevo por dentro, me unen tanto al suelo. Y mientras más me alejo, más me aferro a los recuerdos. Y cada uno de ellos es una flor en mi pecho. Y andan mis latidos. Andan por seguir. No importa el camino, vereda o río. Sobrevivir. Eso, muchas gracias. Y esa es la canción. Muchas gracias, Raiza. Yo quiero comprometer a Aya, a Yadet. No sé si nos puede mandar por correo electrónico, exacto, todos los materiales que se han compartido, que Raiza también nos pueda compartir donde podemos escuchar más de su música, nos los hagan llegar por correo electrónico para poder consultarlo una y otra vez por si se nos pierde el link, para poder escuchar la canción cuando vayamos a trabajar a nuestros albergues, ¿no? Estaría buenísimo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta tertulia. Antes de irnos, a mí me gustaría ya de la manera más breve que puedan nuestras expositoras, nuestro expositor, en una frase o yo qué sé, imaginen alguna forma para en este contexto, en este momento donde se están creando muros, donde se están creando discursos en contra de la migración, donde pasan situaciones como las que pasan, como lo que pasó en Ciudad Juárez, donde la migración se ha criminalizado, donde como desde hace muchos años también se está exterminando a las personas que caminan por el mundo. Me gustaría preguntarles por qué en este contexto es importante hacer arte. Yo no sé, Raiza, aprovechando que te tenemos en pantalla.
que nos puede dar, ¿no? Como ya dije anteriormente, creo que es apelar al centro humano de cada persona, ¿no? A lo que se ve a través de los discursos, más allá de lo que una persona pueda defender. Cualquier persona que se le mira profundo a los ojos se le encuentra amor, y cualquier persona que siente amor puede recuperar su humanidad. Y espero que el arte sea el vehículo. Gracias, Raiza. Nadia, ¿tú qué piensas al respecto? Pues bueno, creo que quizá para seguirnos encontrando, yo creo, ¿no? Para no olvidarnos que ahí estamos, que hay muchas historias, muchas memorias, muchas narrativas, muchas formas de migrar también. Y si podemos hacerlo de forma acompañada, ¿no? Como bien decía Raiza, el problema no es el movernos, ¿no? Todo el tiempo nos movemos. La cosa es las circunstancias. Y también sabemos que en nuestro país cada vez más hay más personas desplazadas por cuestiones como muy cerquita de mi región, ¿no? Mineras, que están contaminando nuestra tierra, que nos están haciendo que nos vayamos para que ellos puedan libremente usar nuestro territorio, llevarse nuestros minerales. Entonces, creo que acompañarnos, ¿no? Creo que, y si lo podemos hacer a través del arte, qué bueno. Entonces, a través del arte, de la medicina, de la escucha, ¿no? Incluso a veces el solo escucharnos, sentarnos con alguien a escucharnos, o sea, desde donde podamos, yo creo que nunca van a faltar manos, ¿no? Entonces, entre más manos, mejor. Y pues bueno, eso diría yo, para seguirnos encontrando. Muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, Jorge, en este contexto en el que estamos viviendo de la migración, ¿por qué es importante hacer arte? Bueno, creo que la importancia del arte, especialmente de la poesía, sigue siendo la misma desde los primeros humanos que pues sintieron esa necesidad de expresarse, ¿no? Más en estos momentos creo que la poesía es una forma metafórica de derribar las fronteras, de interpelar todas aquellas políticas que criminalizan la migración, también para podernos reconocer en las huellas y en la memoria que van dejando los migrantes, y podernos agrupar y poder compartir, ¿no? de lo sublime de la poesía, de poder también tener esos espacios de armonía dentro de toda esta hecatombe que se vive en lo que es el tránsito de los migrantes, en lo que es la atención a los migrantes. Entonces creo que tiene que estar como ese pan ahí a la puerta de cada organización, de cada albergue donde pues se atienden a migrantes. Muchas gracias, Jorge. Y yo sé que vamos sobre tiempo, pero no sé si alguien del resto de las participantes, los participantes, quiere también compartirnos su opinión de por qué en este contexto migratorio, donde históricamente las personas nos hemos movido por el mundo y eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que cada vez más personas mueren migrando. En este contexto, ¿por qué es importante hacer arte? ¿Alguien de los participantes que quiera compartirnos su opinión? Bueno, queda para pensar. Bien decía Nadia, a veces los silencios también dicen mucho, ¿no? Creo que este silencio dice mucho. Pues con esto, entonces, cerramos Buenas esta tardes. tertulia. Buenas Buenas tardes, tardes. yo quisiera levantar la mano, pero mi computadora no quiere levantar la mano. No te preocupes, Susi, te Disculpe escuchamos. la intermisión. Como lo único que quiero agregar, el por qué importante es hacer el arte, lo único que les puedo compartir es que como trabajadora comunitaria de la salud acá en Fresno, California, donde tenemos mucha migración
de diferentes partes del mundo, el invitar a los participantes primero a sanar su salud mental, porque el proceso de la migración toma mucho y hay un proceso que se está dejando. Y el invitarlos a plasmar murales o escribir ayuda mucho porque es una manera de sacar y de expresar lo que no puedes decir con palabras textuales acomodadas en un texto para que tú puedas entenderle, pero cuando lo ves plasmado en un mural o lo ves en manera poética, entiendes que hay un dolor y también ayuda a sanar no solamente la mente, sino el espíritu. Entonces, esa es la importancia porque se le invita al migrante o a cualquier persona a que plasme lo que su corazón, su ser está sintiendo y que no lo puede decir con frases, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, gracias, Susi. Yo no sé, también voy a comprometer a Aya, pero no sé si se pueda hacer una segunda parte, tal vez más creativo, ¿no? Yo sé que las distancias, el Zoom, todo esto, pero seguro hay alguna forma en la que podamos hacer algo todas y todos juntos desde donde estemos, ¿no? Que pueda salir algo de estas tertulias. Ahora sí, ya te voy cerrando. Entonces, agradezco muchísimo a Susi, a Adriana, a Nelly Manuela, a Luisa, a Elmer, a Manuel, a Lupita de Proyecto Taika, que participaron, a todas las personas que nos están viendo también. Agradezco particularmente y especialmente a Jorge Madrid, a Nadia López y a Raiza Morales por hoy venir a platicarnos, ¿no? Por venir a compartir lo más íntimo que tenemos, ¿no? Que es quiénes somos y cómo podemos expresarlo. Muchas gracias. A Yadet también agradezco a Iniciativa Ciudadana por hacer este tipo de encuentros, generar estos espacios más allá del diplomado, que es bien interesante. Yo ya lo tomé 2 veces y me encanta. Además, el enfoque del diplomado de este año está pensado en la integración local, si no estoy mal informado, y creo que las expresiones artísticas tienen mucho, mucho que ver en un diplomado de primeros auxilios psicológicos. Los invito también a la siguiente actividad de estos talleres de primavera, que será el próximo 20 de abril del 2023. Seguro ya está abierta la inscripción en línea para que les pueda llegar el link y la invitación a sus correos. Reitero la invitación, el tiempo, el espacio, el compartir, el que no se hayan aburrido de escucharme, porque yo sé que a veces soy demasiado aburrido. Gracias por todo. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Nadia, Raiza, Jorge, el resto de los participantes. Solo gracias y pues mucha fuerza para continuar y ojalá nos sigamos encontrando. Eso. Muchas gracias. Igual, muchas gracias a todos y todas por su labor y el acompañamiento que realizan a favor de todas las personas en movilidad. A mí también me queda agradecer el espacio de poder hablar acerca de mi experiencia del arte y lo mucho que me ha ayudado en esta transición de movimiento. Y pues nada, a todos y a todas, como diría mi compañera Nadia, fuerza. Y a mí me gusta decir la palabra ánimo, porque viene de ánima, que es del alma. Y les deseo a todos ánimo, que estén cerquita de su alma. Muchas gracias. Pues entonces nos despedimos. Hasta luego y un abrazo enorme a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.
Chao. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye.